Hola amigos de Ala Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de la serie Autoaprendizaje de Idiomas. El día de hoy los invito a que imaginen esta escena. Hola, ¿podría hablar con alguien que sepa inglés? Claro, yo sé inglés, ¿en qué le puedo ayudar? Perfecto, ¿me puede explicar Third Conditional, Passive Voice y Perfect Models, por favor? Eso nunca ocurre en la realidad, y es porque cuando a nosotros nos preguntan si sabemos un idioma, generalmente es para ejecutar una tarea muy específica que surgió de momento. Tareas como atender una llamada telefónica, o hablar con un visitante que recién llega, o comprender un pequeño texto. Alguien se acerca y dice, por favor, ¿qué es lo que dice acá? Eso quiere decir que muchas veces nos enfrentamos al reto de ejecutar estas pequeñas tareas en el idioma que sabemos, en lugar de demostrar que lo sabemos como si estuviéramos en un examen. En ese sentido, esas pequeñas tareas del mundo real son las que nos permiten evidenciar si hemos aprendido o no. Son tareas que no nos evalúan lo que sabemos, sino lo que somos capaces de hacer. Nos están evaluando una competencia, y de eso va a tratar el video de hoy. En el lenguaje pedagógico, tener una competencia se define como saber hacer algo en un contexto determinado, vinculando a ese saber hacer elementos afectivos como tomar la decisión de hacerlo, tener la voluntad de hacerlo e incluso encontrarle disfrute en hacerlo. Eso quiere decir que tener una competencia significa tres cosas: saber hacer algo en un contexto, querer hacerlo y hacerlo. En el caso de los idiomas, las competencias, lo que somos capaces de hacer después de haber aprendido, generalmente quedan agrupadas en cuatro macrocompetencias, que son la producción escrita, la producción oral, la comprensión escrita y la comprensión oral. En este punto quiero hacer referencia a este video que considero uno de los más importantes para quienes quieren aprender por cuenta propia, porque explica que todo el aprendizaje debe ser guiado por un propósito muy claro y muy definido, y muchas veces en ese propósito están implícitas cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar. Y para lograr desarrollar esa competencia necesitamos aprender los contenidos del curso, necesitamos aprender vocabulario, pronunciación, elementos pragmáticos y culturales asociados a la lengua, el sistema de escritura, ortografía, gramática. Pero atentos, porque hay una gran diferencia entre aprender esos contenidos para después intentar hacer algo con ese conocimiento, que aprender enfocando la vista en la competencia que necesito y a partir de allí definir qué contenidos voy a estudiar. No todas las personas necesitan aprender y desarrollar las cuatro competencias, y ese resulta siendo el infortunio de muchas de las personas que deciden aprender. Porque o bien tienen claro que solamente necesitan desarrollar dos de ellas, pero encuentran un curso en el que le ofrecen las cuatro, o el caso contrario, es una persona que necesita aprender todas las competencias, pero encuentra cursos insuficientes, limitados o muy cortos, y no alcanza a desarrollarlas todas. En ambos casos, los aprendices se desaniman al ver que lo que están estudiando no los está llevando a donde quieren ir. Sí la hay, pero no del 100%. Si la meta, por ejemplo, fuera de muy corto alcance, algo así como aprender un poquito del idioma para poderme desenvolver en un viaje muy corto que voy a hacer como turista, los contenidos son muy básicos, son centrados en el vocabulario y en las probables situaciones en las que se va a ver envuelto. Esa persona no necesita desarrollar una pronunciación muy rigurosa ni competencias de producción escrita muy avanzadas, porque su propósito es muy claro y es de muy corto alcance. Otras personas deciden aprender un idioma porque quieren apreciar el cine y la televisión en su idioma original. Estas personas sí necesitan trabajar pronunciación con mucho rigor, no tanto porque ellas vayan a estar expuestas a pronunciar estos sonidos especiales, sino porque necesitan identificarlos en los contenidos que van a ver. Y otras personas, por ejemplo, los que hemos decidido ser profesores de idiomas, necesitamos enfrentarnos a las cuatro competencias. E incluso una quinta llamada competencia estructural, que se refiere a qué tan bien se conoce la gramática de esa lengua. Exámenes de certificación como el DAPL en portugués o el CIS del italiano evalúan competencia estructural. Miremos cómo funcionan los criterios para clasificarnos en los 6 niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Allí se determina que para el nivel A2 un hablante puede describir en términos sencillos aspectos de su pasado y que un hablante B1 puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones. Nótese que en esos criterios no está definido exactamente los contenidos que necesita estudiar. Allí no dice, el estudiante de nivel B1 necesita saber presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, etc. Allí está descrita una competencia, hay que ser capaz de hablar del pasado. Pero para poder hablar del pasado hay que aprender la gramática que lo permite. Eso quiere decir que un estudiante de inglés deberá saber usar muy bien el pasado simple, en negativo, afirmativo e interrogativo, y que uno de francés necesita haber aprendido el passé composé y el imparfait.
En cambio, para describir experiencias y acontecimientos, un estudiante de inglés deberá añadir por lo menos el presente perfecto continuo, el pasado continuo, deseable si logra el pasado perfecto, y un estudiante de francés necesitará el plus que parfait y quizá el subjuntivo pasado. Y es claro que para lograr los niveles superiores B2, C1 y C2 se requiere una gramática mucho más avanzada. Lo que quiero remarcar es que hay una enorme diferencia pragmática entre aprender esos tiempos de conjugación del pasado para poder después describir algunas anécdotas y centrarse en que la meta es ser capaz de describir anécdotas y por lo tanto necesito aprender algunos elementos de la gramática. Algunas personas cuando se les pregunta ¿por qué estás aprendiendo este idioma? Responden porque quiero certificarme. Esta solo es parte de la respuesta, porque después hay que preguntar ¿y para qué quiere certificarse? ¿Qué quiere lograr? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Le exigen un puntaje mínimo? ¿Tiene una fecha clara para mostrar este puntaje? Porque estas metas son las que van a determinar qué contenidos estudiar. En este artículo, por ejemplo, explico la diferencia entre IELTS y TOEFL, los dos exámenes que más piden las universidades para los aspirantes a estudiar una maestría. Y no es que un examen sea más fácil que el otro, es que un examen es más conveniente que otro para cada persona según su meta. Más que demostrar que una persona sabe un idioma, esos exámenes permiten demostrar que una persona es capaz de estudiar en ese idioma y desenvolverse en contextos académicos. Los dos exámenes evalúan las 4 competencias, los dos evalúan la producción escrita a través de escribir ensayos, pero también presentan sus diferencias. Por ejemplo, TOEFL exige elaborar un ensayo de 300 palabras en 30 minutos y esa prueba hay que responderla en computador. Eso quiere decir que para sacar un buen puntaje en TOEFL hay que tener muy buena mecanografía y esa es una competencia que no se enseña en los institutos de idiomas. El estudiante ya tiene que llegar con ella, tiene que practicarla por aparte, tiene que haberla aprendido en algún lugar. De lo contrario, aunque tenga muy buena producción en inglés, si no es capaz de escribir mecanográficamente muy rápido, va a obtener un puntaje muy bajo que no corresponde a su nivel. Razonando en el sentido inverso, podemos asegurar que la persona que logra un alto puntaje en la prueba escrita de TOEFL tiene muy buena mecanografía. En la prueba de IELTS, por el contrario, se evalúa esta prueba de manera manuscrita. Así que hay que tener muy buena letra y uno no se puede cansar si está escribiendo 40 minutos, que es lo que dura la prueba. IELTS también exige interpretar gráficas estadísticas. Esto tampoco se enseña en un curso de idiomas. Uno puede aprender cierto vocabulario que le ayude a sacar un ensayo de mejor calidad, pero la competencia de analizar la información, que hay una gráfica de barras o una gráfica de torta, esa se tuvo que haber aprendido antes en una clase de matemáticas. Esa es una competencia que debemos tener antes de empezar a prepararnos para el examen. Como conclusión tenemos, ustedes quieren aprender un idioma, pero ¿para qué lo quieren aprender? Al tener claras esas respuestas sabrán qué competencias necesitan desarrollar y a partir de allí sabrán cómo organizar un plan de trabajo, qué contenidos estudiar y qué contenidos pueden obviar por el momento. En el próximo video de esta serie de aprendizaje voy a profundizar aún más en este contraste entre estudiar por contenidos y estudiar por competencias. De manera que ustedes puedan organizar un plan según sus propias respuestas, intereses, según su meta, su plazo. En un video posterior mostraré todo esto con un ejemplo real. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima, con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.